Bueno, muy buenos días a todo el pueblo aguerrido y valiente de Nicaragua. Les habla William Serafino, un joven venezolano que forma parte de un proyecto de investigación de análisis político y geopolítico llamado Misión Verdad. Actualmente me desarrollo como jefe de redacción de este portal web. Desde Venezuela hemos estado muy pendientes de la situación en Nicaragua, no solamente por las similitudes que ha tenido con respecto a lo que nosotros vivimos acá muy fuertemente el año pasado, de una violencia criminal, irregular, desmedida, que afectó gravemente no solamente la economía del país, sino la paz de la nación venezolana en su conjunto, pero también por los elementos geopolíticos que están en este momento en una gran contradicción y que también nos vinculan en una misma zona de peligro regional. Entonces, bueno, creo que sobre eso vamos a hablar en esta conferencia y de verdad muy agradecido de que me permitan también hablarles desde Venezuela a un momento también bastante fuerte que está viviendo en este momento el pueblo nicaragüense, pero que, digamos, apelando a sus raíces históricas y revolucionarias, podrá soportar. William, ustedes han estado haciendo, bueno, en este caso tú has estado haciendo seguimiento efectivamente porque hemos visto en tus tweets las comparaciones. ¿Qué te sorprendió a ti, William, lo que pasó en Nicaragua ahora recientemente o sabías que en cualquier momento podía pasar? Bueno, voy a ser sincero, realmente me sorprendió. Si nosotros, digamos, vemos rápidamente los índices económicos, los índices de desarrollo humano en Nicaragua, después de todo lo que significó las sanciones económicas y el embargo de la administración Reagan, se había notado un proceso de recuperación en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural del pueblo nicaragüense que dejaba atrás un poco las heridas de la guerra, que fue promovida por los Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzaron a darse los primeros brotes de violencia, el primer rasgo que me permitió a mí identificar que había un proceso de revolución de color basado en estos manuales de Gene Sharp de golpe blando fue cómo fue utilizado el elemento de la reducción o esta medida que tomó el Instituto Nacional de Seguros Sociales con respecto a las pensiones y cómo, digamos, fue el trabajo de los medios de comunicación, de cuentas que comenzaron a emerger, de cuentas anónimas, muy vinculadas a una estética juvenil, de rebeldía, todo en el marco de estas estetizaciones de la revolución de color, que comenzaron a utilizar el elemento reivindicativo que implicaba la reforma del Instituto Nacional de Seguros Sociales, tratando de trasladarlo a una lógica de derrocamiento del gobierno. Entonces, digamos, vimos un fuerte dispositivo de propaganda tratando de empalmar con un sector de la sociedad nicaragüense que era principalmente el afectado por esta medida de lanzarlo a la calle, pero no lanzarlo a la calle desde el punto de vista de una protesta por medidas reivindicativas o para lograr que la medida fuera revertida, sino que ya se comenzaba a conectar la idea de esta reforma con la necesidad imperante de cambiar el gobierno de Daniel Ortega. Creo que ese fue el primer elemento, el elemento mediático y cómo se comenzó a trabajar a partir de las redes sociales, todo esto, toda la significación del cambio de régimen, cómo se comenzó digamos, a inducir a la población a protestar a un clima, a convocarlo a un clima insurreccional y cómo también se fueron atacando pilares fundamentales de la estabilidad del país. Se acusaba del ejército de ser una especie de guardia pretoriana del gobierno de Daniel Ortega, el sandinismo de no querer progreso ni desarrollo y de apoyar medidas que iban en contra de la población. Es decir, comenzó un secuestro simbólico de conceptos muy importantes para la revolución sandinista como pueblo, como revolución, todo el trayecto histórico que han venido realizando, y esto se vio, digamos, en las redes sociales, justamente como empezaron las guarimbas, las llamadas guarimbas o revolución de color en Venezuela. Mira, y precisamente, ¿vistes similitudes entre lo que pasaba aquí en Nicaragua y lo que nos pasó en Venezuela tanto en 2014 como en 2017? Sí, lo vimos ya, bueno, como te comentaba, primero este elemento netamente mediático, el elemento netamente propagandístico de cómo se activan los dispositivos de convocatoria y de también cómo se instala un clima de opinión, cómo se busca cambiar los estados de comportamiento de una sociedad para obligarla y presionarla a que salga a protestar porque, digamos que se buscaba también desde estos medios decir que Nicaragua estaba en una especie de encrucijada histórica, de que era el momento de salir del gobierno de Nicaragua. Y recordemos que hasta hace poco tiempo el gobierno nicaragüense, el sandinismo, ganó
las elecciones municipales con una amplia mayoría de votos, y eso también fue un elemento que utilizaron desde el punto de vista simbólico para decir que si no se salía a protestar en este momento, aprovechando la cuestión del seguro social, iba a ser eterno el gobierno sandinista, ¿no? También jugando mucho esa manipulación simbólica en el centro de la sociedad, pero cuando vemos que las guarimbas van avanzando, nos damos cuenta que hay unas grandes similitudes entre los dos procesos en que vivimos, que también vivimos en Venezuela. No solamente la utilización de elementos de bandas criminales o de grupos armados, entrenados, financiados, también de las zonas, digamos, más excluidas o con mayor índice de pobreza del país, que son permanentemente utilizados como carne de cañón para protagonizar los choques contra la fuerza de seguridad, sino también el uso de elementos simbólicos muy importantes, como colocar el nombre de las víctimas, entre comillas, con tizas en el asfalto. Eso también se utilizó muchísimo en Venezuela. El uso de armas artesanales, de explosivos artesanales para lograr una mayor capacidad de daño hacia la fuerza de seguridad. El uso de barricadas y de cortes de calle, que también vimos en Venezuela como una forma de, digamos, no solamente de protegerse, de una forma de tener una retaguardia para en el momento de los enfrentamientos. Bueno, el uso de las capuchas, que es un elemento incluso que hasta podríamos decirlo que las Naciones Unidas y otros elementos que componen las organizaciones internacionales lo reconocen como un derecho legítimo a la protesta, y etcétera. También el uso de construir una épica a partir de personas que murieron en los enfrentamientos, y a partir de ahí generar toda una guía espiritual de lo que era el movimiento de color en Nicaragua, y también digamos de construir a partir de esa figura simbólica ese sentimiento de que había un héroe al cual debíamos seguir, pero que realmente era un chamo, un joven, como chamo decimos aquí en Venezuela, pero chaval, un joven, un chaval que realmente por condiciones socioeconómicas y también entendiendo la realidad económica que le ha tocado vivir a Nicaragua y que todavía está buscando salir de la depredación que generó el embargo y el bloqueo financiero durante Reagan, son muchachos que son utilizados por esta extracción socioeconómica como carne de cañón, y que son lanzados a la calle a que mueran por una agenda que tampoco los representa y que su objetivo final tampoco los representa a ellos. Incluso lo vimos acá en Venezuela. Muchos muchachos que salieron a morir, que fueron llevados al matadero, una vez que murieron a las familias no le compraron ni siquiera el féretro donde iban a enterrar a los muchachos. Esas familias quedaron totalmente indefensas, quedaron con una tragedia que va a ser totalmente irreparable. Pero claro, ellos ponen la excusa, que también se está utilizando aquí mismo en Nicaragua, de que fueron asesinados por el régimen, fueron asesinados por la dictadura. Digamos, eso les permitía como que cumplir esa obligación moral, incluso faltando mucho a lo que podría ser incluso un proceso de confrontación clásica, donde obviamente los elementos de tu ejército también tú los buscas proteger y buscas indemnizar a la familia. Y bueno, Nicaragua sabe durante la guerra civil que los contras, digamos, también mantenían ese tratamiento con respecto a las personas que formaban parte de su ejército, aunque obviamente estamos claros que era una organización paramilitar promovida por los Estados Unidos, pero digamos en estas revoluciones de colores se animaliza mucho más los movimientos, se le da una característica superior de carne de cañón, y son simplemente llevados al matadero. Son chamos que pierden su vida, y es toda una generación que busca también ser fracturada, porque me gustaría cerrar con esto, porque el elemento juvenil es fundamental, porque es el componente generacional que ha venido construyendo las revoluciones de colores en los dos países. Y yo te digo, como un joven que tiene 27 años y que está involucrado en política, está involucrado o con proyecciones de involucrarse en el mundo intelectual a futuro, de que para la juventud estos procesos implican una ruptura cultural, una ruptura histórica. Incluso hemos visto que en toda la evolución del movimiento de revolución de color, que se ha venido secuestrando la juventud y se ha venido colocando, tratando de colocarla en un conflicto fratricida. Es decir, como que si la juventud opositora al gobierno de Ortega, que existe, como existe en todos los países del mundo, juventud opositora y la juventud sandinista, debe ir a una confrontación fratricida, donde el beneficio de uno o la victoria de uno depende de la muerte y la destrucción del otro. Creo que hay una clave con la cual la juventud sandinista debe saber identificar para poder desactivar la muerte, desactivar esta agenda de muerte, porque en algún momento se hace imposible no llegar a la confrontación física.
Pero si nosotros vemos también, y no me quiero extender mucho en este punto, es que si nosotros vemos la evolución de estos movimientos, nos encontramos que siempre tienen un nivel de agotamiento y de desgaste muy rápido, porque la población siempre apela a un factor de orden y un factor de estabilidad. Entonces, cuando comienzas a golpear su cotidianidad, comienzas a matar a sus muchachos, comienzas a hacer invivible la cotidianidad, comienzas a afectar la economía, obviamente vas a ganar más rechazo que respaldo en este caso. Claro, y eso es lo que ha pasado en estas últimas semanas aquí. Ahora, hay que ver, William, a quienes han estado generando esa situación. Es decir, aparecen unos personajes muy importantes. La disidencia del MRS, en el caso nuestro de Venezuela, alguna de la disidencia del chavismo, también aparece ahí dirigiendo estos grupos, pero aparecen unos personajes que son terroríficos, y es la iglesia, hermano. Curas completamente vestidos participando de actos de tortura a ciudadanos. Es decir, se quitaron la careta de una manera tal y están en la calle peleándose con el mundo y representando a la oposición. Ahora, hablemos de ellos, de empresarios, la iglesia, es decir, los poderes fácticos en torno a todo esto. Sí, si nosotros hacemos la comparación y la similitud con Venezuela, nos damos cuenta de que son, en ese sentido, en términos de esos poderes fácticos, dos procesos bastante diferentes. Nosotros debemos recordar, y así lo hemos sacado en Misión Verdad en varias oportunidades, que todas estas fundaciones que están muy ligadas a la Iglesia Católica, Fundación Violeta Chamorro, incluso el movimiento MRS y otras organizaciones, han sido permanentemente financiadas por LUSAID, por la NED y por otras herramientas de política exterior de los Estados Unidos. Ahora, cuando nosotros nos encontramos al elemento de la Iglesia, y si también vemos en ese trayecto histórico el papel que jugó la Iglesia durante las guerras civiles implantadas e impuestas en Nicaragua, nos damos cuenta que siguen el mismo trayecto histórico de convertirse en aparatos no solamente ideológicos y represivos, sino también como agentes de movilización de las agendas de la ultraderecha y de los sectores más hostiles a la revolución sandinista. Entonces, digamos, en ese periodo de paz que ha venido construyendo el gobierno de Daniel Ortega después de que conquista nuevamente el poder, hemos visto que la Iglesia, la única forma que tiene de volver a plantear su papel histórico es regresar a los desmanes y a los horrores de la guerra civil, igual que al empresariado. Es decir, si nosotros lo vemos en términos freudianos, en ese retorno a lo reprimido, la única forma de que tienen estas organizaciones de plantearse en el presente y de plantearse un lugar político en el presente es rememorando lo que habían hecho durante la guerra civil. Y justamente este proceso de revolución de color, si nosotros vamos, digamos, a las comparaciones con respecto al proceso venezolano, son muy diferentes. Venezuela tiene un proceso de 100 años de paz pública, de paz política. Digamos, eso no niega que hubo durante los años 60 y los 70 una fuerte represión, y que durante los 80 y los 90, en la época del neoliberalismo, también hubo una fuerte represión. Pero en términos societarios, Venezuela ha sido un país pacífico en los últimos 100 años, no es la misma situación de Nicaragua, y justamente este proceso lo que está buscando es utilizar a la Iglesia Católica y utilizar al empresariado, que son, digamos, las huellas simbólicas de la guerra civil, como un mecanismo para poder abrir esas heridas que plantean ser reabiertas ahora nuevamente, y que puedan, digamos, otra vez hacer un efecto regresivo de la sociedad nicaragüense para que vuelva atrás 40 años, justamente cuando todo lo que se ha hecho en los últimos años es tratar de sanar esas heridas, y un proceso de reconstrucción económica y un proceso de reconstrucción política, y saldar esas divisiones falsas que también se intentaron imponer por una agenda geopolítica determinada durante la administración de Reagan, que incluso colocó a estos sectores de la Iglesia Católica y a estos sectores de la contra nicaragüense como los equivalentes morales de los padres fundadores. Entonces estamos viendo que en esa construcción histórica, la única forma, repito, que tienen estos sectores sociales de replantear su lugar en el presente es apelando a los horrores de lo que hicieron hace 40 años y que plantean revivirlo, reactualizarlo y reinterpretarlo en el presente, tratando de generar una nueva guerra civil en Nicaragua. Ahora, yo no sé si has visto el papel que ha estado jugando Luis Almagro en todo esto. Al principio, en pleno abril, dijo que él no iba a apoyar ningún tipo de esfuerzos que se estaban haciendo contra la Constitución. Él sabía que había un golpe de Estado en camino y que él no pensaba apoyar absolutamente nada de eso. Pero ayer, antes de ayer, lo vimos
atacando a Venezuela, diciendo que hay que tirar esa dictadura en Venezuela, pero que además le han pedido hablar de Nicaragua y que también hay que evitar que Nicaragua llegue a esos extremos y hay que salir del gobierno de Nicaragua. Ahora, hablemos de la OEA. ¿Cómo la OEA puede afectar a nuestros países, hermano? Sí, bueno, yo sigo en la misma línea de lo que te comentaba cuando te decía el papel de la Iglesia Católica, que la OEA no tiene ninguna otra historia, ninguna otra forma de plantearse su lugar en el presente que no sea como ministerio de colonia. Ahora, en el caso específico de Nicaragua, y también por las propias condiciones geopolíticas, por las propias condiciones de vulnerabilidad económica en las que se ha visto Nicaragua, y también porque está encerrada en ese triángulo del norte, que es una zona casi de geopolítica exclusiva de los Estados Unidos, la ha, digamos, forzado a llegar a algún tipo de acuerdos institucionales, e incluso más allá de la OEA, también con algunas otras instancias dependientes de los Estados Unidos. Es decir, a diferencia de Venezuela, nosotros hemos podido tener, digamos, un proceso de mayor distanciamiento a nivel institucional y a nivel político de la OEA, porque tenemos un conjunto de organizaciones internacionales de las cuales tenemos la patente, y hay que decirlo también con orgullo, que Venezuela tiene, digamos, esa patente moral de dirigir buena parte de los equilibrios geopolíticos del hemisferio, o de por lo menos intentar contrarrestarlos en este nuevo ciclo de derechización, pero no es la misma situación la de Nicaragua, no solamente por su poco peso económico a nivel exterior. Es un país, como lo saben todos los que nos están escuchando, uno de los PBIs más bajos de la región, y eso le obligó a llegar a un conjunto de acuerdos tácticos con la OEA para buscar la forma de mantener cierta normalidad en términos de política exterior. Ahora, cuando se inserta esta agenda de revolución de color, todos esos pactos, esos consensos que se habían logrado, que se había manifestado en una comisión de observación electoral, en que la OEA participaba en los últimos procesos como garante de observación electoral en la OEA, y entre otros mecanismos de cooperación interinstitucional, se rompieron para siempre, y ahora Almagro, que es esta ficha de un sector muy específico de Miami, que está modulando la política exterior hacia el continente, aprovechando el chantaje que tiene Marco Rubio hacia Trump, porque gracias a los 100.000 votos que consiguió Marco Rubio en las pasadas elecciones presidenciales, Trump pudo llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces esto se utiliza como un elemento de chantaje, y los sectores de la Florida van creciendo en capacidad de política, en capacidad de poder, y no solamente han designado al embajador en Nicaragua, también han designado al embajador en Venezuela, que fue expulsado recientemente. Colocaron a otro que no responde estrictamente a esta lógica, pero el embajador Carlos Trujillo de la OEA es una ficha de Marco Rubio. Marco Rubio ha colocado 2 asesores en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y se está jugando su reelección en noviembre. Ahora, cuando vemos que ese pacto que se había construido con la OEA en el marco de ese contexto geopolítico de alta vulnerabilidad que tiene Nicaragua, con esta agenda de revolución de color, se rompe. Incluso los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA con respecto a la violencia en Nicaragua ha tenido una especificidad de construir un tratamiento simbólico como si se estuviera hablando de un Estado paramilitar y de un Estado fallido. Y lo que está también es buscando preparar el contexto discursivo, el contexto simbólico, el clima de opinión, el estado de comportamiento, para que un conjunto de sanciones internacionales y de sanciones unilaterales, mejor dicho, que está preparando los Estados Unidos puedan, digamos, tener cierto respaldo institucional desde sus propias esferas de dominio en este campo de la OEA específicamente. Ahora, William, hay un tema que definitivamente todo está completamente vinculado. New York Times, y tú lo ponías ahora en tu Twitter, The New York Times filtra una información donde se hace la conexión de militares venezolanos que se reunieron con Donald Trump, y él le abrió el escenario para tomar decisiones y tumbar a Nicolás Maduro, tumbar ese gobierno. Pero tú enumeras ciertas características de las consecuencias que puede tener esa decisión, que puede ser beneficiosa para Maduro, para el gobierno de la Revolución Bolivariana, y que puede ser detrimento para el gobierno de Trump. Cuéntanos por qué crees eso, pues. Sí, bueno, parte de un análisis complejo, no es un análisis simplista, sencillo, porque, digamos, el contexto norteamericano, el contexto estadounidense es así, es complejo y no se puede analizar desde una sola dirección, eso es lo fundamental. Lo primero es que hagámonos una pregunta lógica, ¿no? El New York Times el año pasado, en enero del año 2017, le amenazó de muerte a Trump. Incluso está la famosa portada de la cara de Trump con un visor de francotirador en su cara, y el artículo era sumamente fuerte, diciendo, bueno, sugiriendo que Trump debía ser asesinado. Y ahí por ahí tenemos un dato de cómo
New York Times se construye dentro de la correlación de fuerzas y del espectro político al interno de los Estados Unidos. Ahora, nosotros vemos esta filtración, que es sumamente importante, y también voy a tratar de conectar con Nicaragua en función de lo que voy a decir ahora, que es que el informe, la filtración, que realmente es una filtración, lo que hace el New York Times, viene a respaldar dos reportajes de Bloomberg que habían salido. Bloomberg es otro medio financiero de gran audiencia en Estados Unidos y en el mundo, que había dicho dos o tres semanas antes que evidentemente Estados Unidos había estado implicado en la preparación de un golpe de Estado llamado Operación Constitución, que buscaba secuestrar a Maduro y enjuiciarlo, entre comillas, no dicen qué instancia, pero los que estamos metidos en política sabemos que se trataba del TCJ en el exilio, que están buscando promocionar desde Miami, aunque funciona en el Congreso colombiano. Yeah. Y que también la información de los operadores del magnicidio frustrado le habían presentado el plan a los Estados Unidos. Entonces ya tenemos no solamente que es la información que da el gobierno venezolano, sino que está siendo solidificada por medios internacionales. Ahora el New York Times se suma a esto, filtrando que evidentemente que hubo una reunión entre militares llamados rebeldes. Ahí está también el símbolo que nos permite homologar con el rebelde sirio, el rebelde libio, ¿no? El rebelde nicaragüense, ¿no? Que es un sello global para nombrar una forma de paramilitarismo. Ahora se confirma esta hipótesis, y si te pones a ver en términos muy estrictos, el gobierno gana mucho más de lo que pierde con esta filtración, y Estados Unidos pierde más de lo que podría ganar. Es decir, el gobierno aumenta su credibilidad en las denuncias de que hay pruebas factibles de que hay en puertas un golpe de Estado con apoyo estadounidense. Estados Unidos pierde credibilidad ante sus actores porque queda como la política del garrote, que supuestamente había sido superada. Digamos que también pierde capacidad de tracción en la región para una agenda violenta de confrontación directa por la vía armada con Venezuela, pero también Venezuela gana mejorar su inteligencia, mejorar su seguridad y reforzar la inteligencia y la contrainteligencia que se realiza para detener cualquier ruido de sables. Y también un elemento político. Esto expone mucho a Marco Rubio, y si hay algún movimiento en las próximas horas, en los próximos días en Venezuela, va a tener una identificación política inmediata. Entonces, si nosotros lo vemos en términos de lo que explica para Venezuela, pierde mucho más Estados Unidos. Pero esto realmente, y recordemos que Hillary Clinton empezó su campaña electoral con la primavera árabe. Yeah. Ahí fue donde empezó la campaña electoral. ¿Cuál era la idea de Hillary Clinton? Es que hay que comprender que así está dañada la élite política estadounidense, que era cambiar el Medio Oriente, más allá del interés geopolítico del petróleo, del acceso a rutas fluviales estratégicas, era realmente modificar el Medio Oriente para que cuando ella llegara a las elecciones decir que había salvado al mundo del yihadismo, del terrorismo y de todos los regímenes opresores. Es decir, como Estados Unidos, y disculpa que me extienda un poquito más en este lado, ¿no? Estados Unidos tiene una construcción complicada porque a su vez que es un Estado-nación también tiene una configuración imperial. Entonces Estados Unidos no tiene ninguna diferencia, más allá de su geografía, en el procesamiento de conflictos internos a la par de conflictos externos. Es decir, con esto que te digo de la primavera árabe, porque Medio Oriente también estaba dentro del imperio, claro, y también era utilizado como un artefacto político de política interna. Y Venezuela en ese sentido también es utilizado como un recurso. Para seguir desarrollando lo de New York Times y caer en Nicaragua, la administración Trump es sumamente acosada y hostigada de ser débil y de no proteger a los estadounidenses de la amenaza de seguridad nacional. Con esta maniobra de New York Times se busca exasperar a la administración Trump, mostrándola como un gobierno débil que no le prestó el apoyo a los militares rebeldes venezolanos. Es decir, busca crear un estado de opinión donde la administración Trump no es confiable para el cambio de régimen en Venezuela. Claro. Si no es confiable la administración Trump, ¿quién sería confiable? Sería Marco Rubio, que ya dijo que Venezuela era una amenaza de seguridad nacional, que ya habló con el consejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y que está trabajando un elemento está buscando, digamos, generar las condiciones para una intervención militar. Que se vaya a dar o no, eso es otro elemento. Lo que sí es cierto es que lo está utilizando también como un elemento de campaña para traerse todo el voto de la gusanera cubano-venezolana que está en Estados Unidos y que ha venido representando un sector electoral bastante importante y del cual necesitas tener su apoyo y su dinero también, mediante donaciones, para poder ganar las elecciones. Entonces, digamos, en ese término, no solamente es que Estados Unidos pierde más de lo que gana, sino que prefiere sacrificar la credibilidad del gobierno para, digamos, socavar un poco más al gobierno de Trump, mostrarlo como que está en contra del cambio en Venezuela y construir un paralelismo donde otros actores de la administración Obama pueden plantear este camino con mayor
con mayor solidez. Realmente la filtración lo que busca es boicotear una operación secreta que estaba llevando la administración Trump. ¿Cuál es mi opinión? Y lo puse también en el Twitter, y muy agradecido de que me sigas por ahí, es que los sectores a los que responde el New York Times, que es esta élite tecnócrata neoliberal representada mejor, con mayor, digamos, claridad en el Partido Demócrata, no quiere compartir la gloria de derrocar al chavismo, no quiere derrocar la gloria. Y si veía que el plan de Trump estaba funcionando, lo acaba de boicotear y lo acaba de destruir con esta filtración. ¿Qué es lo que opinan ellos? Que nosotros llegaremos al Congreso en noviembre con las elecciones en medio término, le daremos un impeachment a Trump y salvaremos al mundo derrocando al chavismo con una intervención humanitaria. Eso es lo que está manejando la élite de gringa, y son las maquinaciones que los lleva a no solamente a extremar las condiciones de la legislación internacional, sino que también en el contexto específicamente latinoamericano y en lo que tiene que ver con Nicaragua, estos sectores de Miami también están utilizando a Nicaragua como un elemento, como un artefacto de política interior para aumentar la presión sobre Trump y hacerse ver ellos como los Superman del siglo XXI, que no solamente van a derrocar al gobierno de Maduro, sino que también van a derrocar al gobierno de Ortega y van a limpiar el continente de toda la amenaza comunista, justamente porque en este momento, y con esto quiero terminar, no quiero extenderme ni ser muy fastidioso, es que en este momento Estados Unidos está reinterpretando la doctrina Monroe y la está extendiendo hacia el eje asiático. ¿Y por qué la está reinterpretando? Porque después de la guerra contra el terror, América Latina la habían abandonado, ahora la quieren volver a retomar, y si seguimos las enseñanzas de Freud, es el eterno retorno a lo reprimido, buscar en la doctrina Monroe una forma de reactualizar su momento geopolítico en la región, y eso pasa por mecanismos de fuerza, sanciones económicas, destrucción de países, y dejar de esto, hacer de Latinoamérica una tierra arrasada donde se puedan llevar todos los recursos y se pueda construir esta idea neokeynesiana que tiene Trump de una nueva América grande, poderosa y que restituya la imagen del imperio de hace décadas. Lo que sí es una fortuna para nosotros estar viviendo esta época, que es dura, nos llena de estrés, nos preocupa, pero interesantísimo poder estar escribiendo esta época, loco, escribiendo lo que nos está pasando. William, mil gracias, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias a ti, un saludo a todas las personas que me ven, espero que en este corto tiempo que pudimos hablar les haya servido de algo, lo que les pude haber dicho. En Venezuela también los acompañamos, estamos con ustedes, estamos sufriendo el mismo látigo por la mano del mismo enemigo, pero bueno, solo estando juntos podremos salir de esto. Es una enseñanza de Chávez, una enseñanza de Sandino, una enseñanza de Ortega, que mientras mantengamos la unidad latinoamericana, aunque no estemos en el mejor momento de ella, es muy difícil de verdad que nos logren tumbar. Entonces bueno, vaya mis saludos a los nicaragüenses y seguimos de Venezuela apoyándolo. Gracias, mi hermano, un abrazo. Gracias, hermano, que estés bien. Dale.